Muy buen día a todos, sean bienvenidos a nuestra tercera sesión de espacio abierto de aprendizaje correspondiente al módulo 5, generación 56, grupo 18. Es la primera sesión de esta segunda semana, entonces vamos a trabajar en ello. Voy a compartir cuál va a ser nuestra orden del día, que es lo que estaremos revisando el día de hoy. Bueno, vamos a hacer el encuadre de la sesión, que es esto que hago en este momento. Después, un repaso muy breve y retroalimentación de la semana 1, algunas de las áreas de oportunidad más marcadas que se presentaron. Se daré la palabra para que manifiesten sus dudas, comentarios. Y luego pasaremos a hablar de las actividades integradoras y particularmente de problemas con argumentos. Problemas que se presentaron en la sesión, en las actividades pasadas, las actividades de la semana 1, actividad integradora 1 y 2. Algunos de sus problemas para que en las siguientes actividades, empezando por las de esta semana, se puedan resarcir de buena manera. Y también veremos cómo agregar argumentos a un texto argumentativo, ya que en esta semana también van a entregar un texto argumentativo, entonces veremos esa parte. Haremos un avance de la segunda sesión y cerraremos la sesión. En cualquier momento pueden manifestar más dudas, preguntas que pudieran tener. También veremos una manera de entender los argumentos, a ver si esta manera les ayuda, es una comparación, a ver si les ayuda a entenderlo mejor. Pero bueno, vamos a comenzar con el repaso y la retroalimentación. Nada más comentar brevemente si por un momento se me va la voz o empiezo a sonar un poco diferente o apago la cámara y el micrófono, estoy un poco enfermo, un poco resfriado, entonces solo por eso, ¿sí? Entonces, nada más para que estén preparados en dado caso de que suceda. Bueno, vamos a hablar de la semana anterior. La semana anterior ya ambas sesiones vimos qué son los argumentos, esto ya espero que vaya quedando cada vez más claro. Que quede también claro la diferencia entre argumento y párrafo argumentativo. En el fondo son lo mismo, sirven para lo mismo, solamente que en diferentes presentaciones, podemos decirlo. Argumento siempre tiene que ser en forma de lista. Primero las premisas, las que sean, 1, 2, 3, 4 o más. Recuerden que el ejemplo que vimos, uno de los ejemplos que vimos la semana pasada era de 6 premisas y puede haber incluso de más, no es un inconveniente eso. Y luego la conclusión siempre es una sola. Y se tienen que poner enunciados, ¿sí? Enunciados, no siempre pueden ser enunciados sencillos, a veces son enunciados un poco más elaborados, pero enunciados. O, repito, a lo mejor a algunos se les hace más fácil entenderlo como ideas. Una idea por premisa, una idea por conclusión, ¿sí? Eso es muy importante. No desarrollen mucho sus premisas ni su conclusión. Esta es una de las áreas de oportunidad que más encontré la semana anterior, que sus conclusiones, principalmente sus conclusiones, eran muy largas y incluían varias ideas. Por ejemplo, una de las cosas más comunes que vi es como que es una recopilación de las premisas. Vamos a ver que eso no es correcto, ¿sí? La conclusión es una idea nueva que surge a partir de las ideas anteriores, de las ideas de las premisas, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Enunciados, el orden es muy, muy específico. Ese nos sirve para ver cómo estructuramos nuestros razonamientos, para ver de dónde sacamos nuestras ideas o cómo las defendemos ante un debate, ¿sí? Normalmente no hablamos así, normalmente no escribimos así. Hablamos, pues, digamos, normal, sin hacer esas listas y escribimos de la misma manera, lo que se llama un texto en prosa, ¿sí? Un texto en prosa es un texto corrido dividido en párrafos. Los párrafos pueden ser de distintos tipos. Los párrafos que nos interesan aquí son los párrafos argumentativos, que son aquellos que incluyen que son un argumento o están conformados por un argumento, que incluyen parte de un argumento, o algunos se puede dar el caso de que contengan más de un argumento. Eso no, como pueden ver, los párrafos argumentativos son más libres, ¿sí? No estamos restringidos a la estructura de lista y un enunciado no, en los párrafos argumentativos sí podemos explayar un poquito más, agregar una idea para
especificar o aclarar algo. Algunas premisas que son muy obvias, pues las podemos quitar en el párrafo argumentativo, pero no en el argumento. El argumento, como si se fijan, es más estricto, nos pide más cosas, tenemos que ser más rigurosos. En el párrafo argumentativo, que es decir, cuando ya vamos a escribir nuestro texto, ya hay un poquito más de libertad. Incluso el orden, como vamos a ver más adelante, podemos escribir nuestra conclusión al inicio, al final, en medio del párrafo. No hay ningún problema con ello. Repito, incluso algunos párrafos no incluyen el argumento completo, sino solamente parte del argumento. Bueno, eso respecto a los argumentos, los párrafos argumentativos. Bueno, también vimos cómo convertir, una de las maneras que podemos convertir un argumento a un párrafo argumentativo. Vamos agregando poco a poco nuestras ideas y las vamos ordenando de la manera que a nosotros mejor nos parezca dentro de un párrafo. ¿Sí? Esa es una, porque repito, el párrafo es mucho más libre. Podemos empezar por la conclusión, no hay ningún problema en eso. Pero bueno, también vimos lo que es un ensayo, que es uno de los textos argumentativos más utilizados, no es el único, lo vamos a ver sobre todo la siguiente sesión, que hay otro tipo de textos argumentativos, pero el ensayo es un texto que nos permite defender nuestras ideas, defender una postura, sin tener que profundizar tanto en el tema, pero basado en información que hayamos obtenido. Es relativamente breve, aunque de extensión variable, y recordarles que tiene una estructura muy sencilla. Un título, siempre debe tener un título. Una introducción. La introducción tiene dos funciones principales. Una es presentar el tema y otra es presentar el trabajo, presentar el ensayo, decir cómo lo vamos a abordar, qué vamos a hacer. En este ensayo vamos a abordar el tema de los desperdicios sólidos o las consecuencias más importantes de tirar desperdicios sólidos en la calle, etc. ¿Sí? Es lo que se hace en la introducción, se presenta el tema, se presenta el ensayo. Y luego en el desarrollo ya defendemos nuestras ideas, defendemos nuestra postura, nuestra tesis. Con párrafos argumentativos, podemos agregar información adicional, ¿sí? Si queremos prudente, podemos dar un poco de contexto, por ejemplo, decir, por ejemplo, qué son los desechos sólidos, eso se vale, pero no puede ser solo información sin defender una idea, ¿sí? Lo importante de los ensayos es que estamos defendiendo una idea. Si no defendemos una idea, no es un ensayo, no es un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, ojo también con eso. Y luego tiene una conclusión, que es el cierre del texto, ¿sí? Ese sí es más libre, puede ser un resumen de lo que se habló en el resto del texto, puede ser una invitación que hagamos algo, porque eso me encontré en varios de sus trabajos muy, muy atinados, que invitaban a las personas o a los lectores a leer más, a hacer más, a fomentar el hábito de la lectura, por ejemplo. Eso se puede hacer, hacer una invitación. Poner otro argumento también se puede. En fin, la conclusión es más libre, solamente lo importante es que se dé a entender que ahí se acaba el texto, que ahí se cierra el ensayo. ¿Sí? Y bueno, básicamente es lo que vimos la sesión pasada. Esa es la base de lo que vamos a ver todavía esta semana. Un momentito. Bueno, ¿qué hubo? No, estoy en clase. Sí. Sí. Sí, si quieres pasar por ella a la casa. Ahí. Ya como a las 9:30. André. Adiós. Una disculpa. Bueno, decía que eso que vimos la semana pasada va a ser la base de lo que vamos a seguir viendo a lo largo de las siguientes semanas, empezando por esta. Pero bueno, eso es respecto a la semana 1. Ya vamos a pasar al tema, los temas de la semana 2. Para ello, cedo la palabra. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, Damaris. ¿Algo que quieras comentar? Ninguna. Bueno, muy bien.
Vamos a continuar entonces. Voy a presentar cuál es nuestro argumento del día de hoy. El argumento del día de hoy es un argumento que llamamos argumento de autoridad. Es otro tipo de argumento con el que contamos. Este también es muy utilizado, de hecho lo utilizamos incluso sin, no quiero decir sin darnos cuenta, pero sin saber que estamos utilizando este tipo de argumentos. Normalmente cuando defendemos una idea, pues nos podemos basar en lo que diga otra persona, una persona que sepa sobre el tema, y decir, bueno, esta persona sabe mucho sobre el tema y su postura es esta, entonces es muy probable que su postura sea correcta. Es muy probable que la postura de alguien que es experto en el tema, pues sea más acertada de alguien que no es experto en el tema. Entonces, eso es lo que hacemos en este tipo de argumentos. Obviamente hay que estructurarlo de manera correcta y es lo que vamos a ver a continuación. Voy a dar el ejemplo y lo explico. El ejemplo es el siguiente, premisa A o premisa 1. Martin Scorsese es uno de los mejores directores de cine de la historia. Premisa B, es correcto escuchar lo que diga sobre cine uno de los mejores directores de la historia. Premisa C, Scorsese dice que las películas de superhéroes hacen daño al cine. Esas son las premisas. Conclusión, es muy probable que las películas de superhéroes hagan daño al cine. ¿Sí? ¿Cómo funciona este argumento? La primera premisa siempre va a ser la presentación de la persona que consideramos una autoridad. En este caso, Martin Scorsese, que es un director de cine muy respetado, muy aclamado. ¿Sí? Entonces ahí presentamos a quien, de quien vamos a hablar y decimos cuál es su especialidad o por qué es reconocido. En la segunda premisa, decimos que es correcto escuchar a alguien que sea experto en ese tema del que estamos hablando. En este caso, cine. ¿Sí? Y luego la tercera premisa es la más importante porque esa premisa nos manifiesta la postura de esta persona respecto al tema del que se está hablando. Entonces aquí decimos, Scorsese dice que las películas de superhéroes hacen daño al cine. Pero fíjense, aquí nada más decimos que él lo dice, ¿sí? Él dice que las películas hacen daño de superhéroes, hacen daño al cine. Y luego en la conclusión retomamos su idea, pero ya no decimos que él la dice, sino decimos que es correcta, ¿sí? O que es muy probable que sea correcta esa postura, ¿sí? Ya no tenemos que repetir que por qué lo dijo, porque eso ya lo dijimos en la premisa anterior, entonces ya no hay que repetirlo. Nada más ponemos, es muy probable que las películas de superhéroes hagan daño al cine. La misma idea, pero ya sin mencionarlo. Porque si lo mencionamos, pues es repetir lo mismo que hicimos en la premisa anterior y nuestro argumento ya no es correcto. ¿Sí? Entonces funciona así siempre. A veces podemos agregar alguna otra premisa para que seamos claros, pero la estructura fundamental es esta. Presentamos a la persona, decimos que es una autoridad en el tema, decimos luego que es correcto escuchar a las personas que son autoridad en ese tema, y luego decimos la idea de esta persona. Y ya finalmente, pues manifestamos que su idea es correcta. Podemos cambiarlo para que quede más claro. Hugo López Gatell es el experto epidemiólogo del gobierno mexicano. Premisa B, es correcto escuchar lo que diga sobre la pandemia el experto epidemiólogo. Premisa C, Hugo López Gatell dice que es necesario lavarse las manos y, perdón, y usar gel antibacterial constantemente. Conclusión, es muy probable que sea correcto utilizar gel antibacterial, perdón, y lavaron las manos constantemente. Una disculpa. Ok, perdón, una disculpa nuevamente. Bueno, entonces ese es el argumento. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre cómo funciona este argumento. Entonces,
Ok. Sí, mira. Funciona de la siguiente manera. La primera y la segunda son, digamos, como de presentación. La primera premisa decimos el experto. En el primer ejemplo, pues será un director de cine, muy importante. En la segunda decimos que, en el otro ejemplo, decimos que es un experto epidemiólogo, Hugo López Gatell. La segunda premisa siempre nos dice que es correcto escuchar a los expertos. En este caso, el director de cine, o en el otro caso, al epidemiólogo. Luego, en la tercera premisa, decimos lo que él dice, lo que él afirma, su opinión, su postura, que es la misma que tenemos nosotros. Por eso elegimos esa persona. Entonces, su postura, como es un experto, pues tiene cierto prestigio. ¿Sí? Normalmente las personas escuchan más a otros, a quienes sean expertos, y si un experto dice una cosa, muchas personas ya solo por el hecho de ser experto dicen, pues es probable que tenga razón. En la conclusión, entonces, vas a retomar la idea que dijiste que mencionaste en la tercera premisa, pero ya sin decir quién la dice, porque ya, digamos, tú la adoptaste, ya también es tuya y la defiendes, ¿sí? Piénsalo de la siguiente manera. Tú tienes una idea. Piénsalo, por ejemplo, este argumento lo escogí para esta semana porque puede ser muy útil en su foro. En el foro tienen que elegir una postura, a favor o en contra, o incluso diferente, no todo es a favor o en contra, puede ser una postura intermedia, o por ejemplo, en el caso de la legalización de las drogas, pues en unos casos sí, en otros no. Todas esas posturas son válidas. Pero entonces tú tienes una idea, buscas a un experto que esté de acuerdo contigo y lo tomas como ejemplo. Dices, pues esta persona es un experto en el tema de la legalización de las drogas, por lo que sea, por ejemplo, es un médico o es un abogado, para poner los ejemplos del video. Luego en la segunda dices, pues es correcto escuchar a un médico experto en el tema de las drogas a hablar al respecto. Y luego pones su postura y dices, el doctor tal dice que la marihuana hace menos daño que tal. Conclusión, es muy probable que la marihuana haga menos daño que el alcohol, ¿sí? Retomas la misma idea que dijiste, que dice él, pero ya como conclusión de tu argumento. Es lo importante de este argumento, que retomas la idea que da él, pero ya dices que es correcta, ya digamos que tú la asumes como propia también. Eso es lo importante, ¿sí? No sé si ya queda más claro. La misma idea que él defiende, ya tú la defiendes en la conclusión también. Ya no tienes que mencionarlo a él en la conclusión porque ya lo hiciste en las premisas. ¿Ok? ¿Sí? Así funciona esto. Ahora, cuando ya, por ejemplo, lo escribimos en un texto, pues ya no es el mismo orden, o lo decimos también, ya no tenemos que decir todas estas cosas, ya no tenemos que decir es correcto escuchar ya simplemente lo escribimos normalmente. Decimos, por ejemplo, Martin Scorsese, uno de los mejores directores de la historia, afirma que el cine de superhéroes hace daño al cine, y tomando en cuenta el prestigio que tiene y la carrera que ha hecho, podemos concluir que es altamente probable que sí haga daño al cine en las películas de superhéroes. Repito, en los párrafos argumentativos, en los textos argumentativos, somos un poquito más libres en cómo decimos las cosas. En los argumentos hay que poner todo muy estructurado, ¿sí? Ahora, este argumento tiene sus pros y sus contras, o este tipo de argumentos, perdón, tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros es que es muy fácil, es muy sencillo. Siempre tiene la misma estructura. Tres premisas, repito, a veces puede haber una cuarta premisa, pero normalmente son las tres que aquí en el ejemplo. También es uno de los pros, es que se utiliza mucho, y repito, lo usamos incluso sin darnos cuenta que lo estamos usando, sin ser del todo conscientes. Personas que no saben qué es la argumentación utilizan este tipo de argumentos. Por ejemplo, en la televisión dijeron tal cosa, y lo toman como autoridad, o el presidente dijo que tal cosa, por lo tanto, pues es muy probable que sea cierto, o no sé, ese tipo de cosas, ¿sí? Usamos ese tipo de argumentos muchas veces.
Ahora, lo malo de este tipo de argumentos es que la persona con la que estemos dialogando o que esté leyendo nuestro texto siempre puede decir, poner otro ejemplo, poner un contraejemplo. Ok, Martin Scorsese dice eso, es un buen director, pero no sé, Steven Spielberg también es un buen director y dice lo contrario. Ah, ok, entonces ahí ya, digamos que ya no es tan fuerte porque se muestra que no todos los expertos coinciden. O también hay personas que pueden decir, pues él puede ser un experto, pero igual creo que se equivoca, ¿sí? No es tan fuerte argumento en ese sentido, ¿sí? Tenemos que convencer a la persona de que sí es importante lo que él dice, que sí es un experto, y aún así a veces puede que él diga, pues no me importa mucho que sea un experto, yo creo que tengo la razón por esto, por esto, por esto, ¿sí? Pero igual es un argumento que es bueno que sepan, y repito, les sirve mucho esta semana para la cuestión de la legalización de las drogas, porque pues hay muchos expertos que hablan sobre el tema y pues pueden basarse en eso, ¿sí? No hay ningún problema en eso, que hagan sus argumentos o algunos de sus argumentos basados en eso. ¿Alguna duda o pasamos a lo siguiente? Ninguna, ok. Está viendo lo de la plataforma porque probablemente algunos de tus compañeros que entraron en las sesiones pasadas ahora no entraron porque ya no alcanzaban a copiar el link. Pero bueno, esperamos que por lo menos en la grabación lo vean. Pasamos entonces a lo siguiente. Voy a hacer una comparación para ver si esto nos ayuda a entender mejor cómo funcionan o algunas sí, cómo funcionan los argumentos, ¿sí? Algunas cosas que creo que no han quedado del todo claras. Los argumentos se parecen a las operaciones aritméticas, a las sumas, a las restas, ¿sí? ¿En qué sentido se parecen? Bueno, veamos el primer ejemplo que tenemos ahí. Tenemos una suma muy sencillita, 25 más 15 igual a 40. Esa es una suma. Un argumento funciona igual. En cierto sentido, en cierto sentido, cuando argumentamos, sumamos las premisas. Es decir, unimos la información de una y otra premisa para sacar un enunciado diferente, un resultado diferente al cual llamamos conclusión. Igual que en una suma tenemos dos sumandos y tenemos un resultado. 25 sería nuestra premisa, 15 sería parecido a nuestra premisa, 15 sería parecido a nuestra premisa y 40 parecido a nuestra conclusión. Un ejemplo. Todos los jueves se presenta la feria en el centro histórico. ¿Sí? Esa es nuestra premisa. Todos los jueves se presenta la feria en el centro histórico. Premisa 2. Hoy es jueves, es el ejemplo, o lo ponemos el miércoles para que no haya confusión. Todos los miércoles se presenta la feria en el centro histórico. Hoy es miércoles. Conclusión, hoy se presenta la feria en el centro histórico. ¿Sí? Lo que hicimos fue sumar la información de la primera premisa, que dice que todos los miércoles, sin excepción, se presenta la feria en el centro histórico. En la segunda, decimos que hoy es miércoles. Entonces sumamos estas dos cosas, que todos los miércoles se presenta y que hoy es miércoles, y por eso podemos concluir que hoy se presenta la feria. ¿Sí? Juntamos la información de los dos y sacamos una nueva información, una nueva idea, un nuevo enunciado. Nuevo, ¿sí? Ya no tenemos que repetir lo de los anteriores. Por ejemplo, sería un error decir, todos los miércoles se presenta la feria, premisa 2, hoy es miércoles, conclusión, hoy se presenta la feria porque hoy es miércoles. Ya no tenemos que repetir lo de que hoy es miércoles porque eso ya se dijo en la premisa anterior, ¿sí? Nada más el puro resultado, la pura conclusión. Así funciona, ¿sí? 25 más 15 igual a 40. Todos los miércoles se presenta la feria en el centro histórico. Hoy es miércoles. Hoy se presenta la feria en el centro histórico. ¿Sí? Así funciona. En eso se parecen. No es que sean totalmente igual, pero sí se parecen. Ahora,
Ese es con dos premisas, con dos sumandos, y se puede confundir a que nada más en esos funciona. No, funcionan todos. Ahí tenemos uno de 3, una suma de 3. 15 más 10 más 15 igual a 40. Funciona igual, también las premisas. Premisa 1. A ver, ¿cómo sería? Todos los miércoles de 9 a 11 se presenta la feria en el centro histórico. Premisa 2, hoy es miércoles, todos los miércoles se presenta la feria en el centro histórico. Premisa 2, hoy es miércoles. Premisa 3, son las 7:40. ¿Sí? Conclusión, la feria se presenta dentro de hora y 20 minutos. ¿Sí? Ahí juntamos la información de las 3 premisas, la que habla de que todos los miércoles se presenta, la de que hoy es miércoles y la de son las 7:40, y nos deja con esa conclusión. La feria se presenta dentro de una hora 20 minutos. Las 3, ¿sí? No es que nada más tomamos las 2 primeras, no es que, no, las 3. Y otra vez, en la conclusión queda solita, ¿sí? Y bueno, los otros 2 ejemplos que están aquí es una resta para que también se vea que no es necesariamente, a veces también, por ejemplo, podemos poner excepciones y también son parte de nuestro argumento. No es que todo sea como sumar información, a veces hay que poner restricciones y eso no quita nada, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están a favor de los casos de la legalización de la marihuana, pero son unos casos, pues pueden tomar, pueden hacer algo así, ¿no? Es bueno por esto, por esto, por esto, pero es malo por esto. Por lo tanto, solo se puede dar en estos casos. Es como restarle algo, como una restricción. Eso también se vale y no afecta nada. En lo que se parece no es en que sumen, sino en el orden que tienen, ¿sí? Y que el resultado depende de las premisas, pero no se repite, no repite lo de las premisas. ¿Dudas, preguntas? ¿Queda claro por qué se parecen o no? Si no queda claro, me comentas y lo vemos. Sí está claro, ok. Bueno, entonces, esos, si te fijas, esos ejemplos tienen una palomita final porque se parecen y son correctos. Ahora, los de abajo tienen una X porque no son correctos. Nadie hace eso. El primer ejemplo de ahí, de los de abajo, dice 25 más 15, pero en el 15 ponemos una flechita y agregamos otra suma. Está raro, ¿no? Yo nunca he visto una suma así. Creo que tú tampoco y creo que nadie ha visto una suma así. Es incorrecto, vemos claramente que es incorrecto. Ah, pues lo mismo pasa con los argumentos. A veces pensamos que hagamos nuestra premisa, pero la explicamos, ¿sí? O decimos de dónde viene esa premisa. Eso no es correcto, ¿sí? No podemos, recuerden que es una idea por premisa. Si la explicamos, pues ya agregamos más ideas y es innecesario. Es como agregar otra suma dentro de la suma, es muy raro. Pongámoslo con un ejemplo de argumento, el mismo que hemos venido manejando. Premisa 1. Todos los miércoles se presenta la feria en el centro histórico. Premisa 2. Hoy es miércoles porque ayer fue martes. Eso ya es incorrecto, ¿sí? Hoy es miércoles porque ayer fue martes. Eso no es correcto. No se agrega dentro del mismo argumento, no se agrega dentro de la premisa. Eso no funciona, ¿sí? No se debe hacer. Repito, es como poner 25 más 15 y 15 es porque 10 más 5 es igual a 15. No. Cuando sumamos no nos importa de dónde sacamos el 15, ya lo tenemos y es igual con los argumentos. No nos importa porque es miércoles, hacemos nuestro argumento.
Si creemos que es importante decir por qué es miércoles, entonces hacemos otro argumento, pero no dentro del mismo, ¿sí? Entonces ya tenemos argumento 1. Todos los miércoles se presenta la feria en el centro histórico. Premisa 2, hoy es miércoles. Conclusión, hoy se presenta la feria en el centro histórico, ¿sí? Argumento 2, hay en el calendario gregoriano del martes, sigue el miércoles. Premisa 2, ayer fue martes. Conclusión, hoy es miércoles. Ok, ya ese funciona porque lo hicimos aparte del argumento, pero no dentro de la misma premisa, ¿sí? Ojo con eso. Y más frecuente veo algo parecido al segundo ejemplo. 25 más 15 igual a 40, porque 30 más 10 es igual a 40. Está, otra vez, estoy seguro que nunca han visto una suma así porque es incorrecto. Eso no lo hacemos. Tampoco debemos hacerlo con los argumentos. No hay que explicar nuestra premisa y sobre todo no hay que dar información nueva sobre nuestra conclusión dentro de la conclusión, ¿sí? A veces pasa que podemos llegar de varias maneras a la conclusión. Eso está bien, pero lo mismo que dije ahorita, lo hacemos en varios argumentos, no en el mismo, ¿sí? Y si creemos que la información es importante para defender nuestra conclusión, la agregamos como premisa. No la podemos agregar dentro de la conclusión, como no podemos agregarla en la suma dentro del resultado, ¿sí? Es como decir, hoy se presenta la feria, o no, premisa 1, todos los miércoles se presenta la feria en el centro histórico. Premisa 2, hoy es miércoles. Conclusión, hoy se presenta la feria en el centro histórico porque el gobernador contrató un servicio de feria semanal. No, ¿sí? Eso ya no va dentro de la conclusión. Si creemos que es importante para nuestro argumento, lo ponemos dentro de las premisas. Si no, lo quitamos, ¿sí? No nos sirve. La conclusión debe ir solita. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Queda claro esto? Sí, está claro. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Vamos con lo último de los problemas con los argumentos. En la semana anterior hicieron un argumento basado en lo que ustedes creían que eran las características más importantes del mexicano, ¿sí? Las características, um, a ver, un momentito. Ok. Bueno, hicieron un argumento basado en las características que ustedes creen que tiene el mexicano. Ese tipo de argumentos se presta a confusión. Entonces vamos a ver cuál es la manera correcta de hacer ese tipo de argumentos. Voy a poner tenemos aquí un ejemplo, pero tres diferentes posibilidades. A ver cuál creen ustedes que pueda ser el correcto. Entonces tenemos, la primera opción nos dice, las primeras son las mismas, nada más lo que cambia es la conclusión. La primera opción, opción 1. Carlos tiene las mejores calificaciones en la escuela. Carlos es un gran jugador de ajedrez. Carlos redacta muy bien en el periódico escolar. Conclusión, Carlos redacta bien y juega ajedrez
porque tiene las mejores calificaciones en la escuela. ¿Sí? Argumentó, opción 2. Carlos tiene las mejores calificaciones en la escuela. Carlos es un gran jugador de ajedrez. Carlos redacta muy bien en el periódico escolar. Así que, probablemente, Carlos es muy inteligente. Opción 3. Carlos tiene las mejores calificaciones en la escuela. Carlos es un gran jugador de ajedrez. Carlos redacta muy bien en el periódico escolar. Conclusión, Carlos tendrá mucho éxito en la vida. Véanlos bien, vean las conclusiones, qué es lo que cambia. ¿Cuál creen ustedes que sea el correcto? El argumento 1, el argumento 2, el argumento 3. Damaris está entre el 2 y el 3. Ok, descartas el 1. En YouTube está Jennifer también, entonces no sé si tengas alguna respuesta, Jennifer. ¿Cuál crees que sea el correcto? Jennifer cree que podría ser el 2. Ok, muy bien. Ambas descartaron el 1 y hacen bien. El 1 no es correcto y es un poco por lo que acabamos de decir. Si se fijan, lo que hace el argumento 1 en la conclusión es repetir lo mismo de las premisas en la conclusión y eso está mal. Eso es una X. Eso es incorrecto. ¿Sí? No podemos simplemente repetir lo que ya dijimos en las premisas en la conclusión. Eso no se puede hacer. Me encontré con varios ejemplos así en sus actividades. Por ejemplo, ponían el mexicano es alegre, el mexicano es solidario, el mexicano es... ¿qué me ponían? Es alegre, es fiestero. Conclusión, el mexicano es alegre, fiestero y solidario. ¿Sí? O el mexicano es alegre porque es solidario y fiestero. Eso no es correcto. ¿Sí? No pueden nada más repetir la misma información de las premisas en la conclusión. Eso es incorrecto, eso no está bien, simplemente. ¿Sí? Además, lo que les acabo de decir, la conclusión debe quedar solita, la idea solita. En este caso, pues no ninguna, porque todas son repetición de las premisas. Pero puede ser que hubiera una nueva, esa es la que debe quedar solita. Recuerden, la conclusión deriva de las premisas, pero no es igual a las premisas. Eso es muy importante. Ahora, el 2 y el 3. Damaris cree que puede ser cualquiera de los dos, está en esa duda, y Jennifer nos comenta que podría ser el 2. Y es correcto, el 2 es el argumento que está bien hecho. Ahora, ¿por qué? Aquí, si se fijan, no tenemos este problema. En ambos tenemos un enunciado que está solito, o una idea que está solita, y no se repite lo mismo de las premisas. No repetimos que tiene buenas calificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 3? ¿Por qué el 2 es correcto y el 3 no? El 2, la característica de ser inteligente está relacionada a su vez con tener buenas calificaciones, jugar ajedrez y escribir bien. ¿Sí? Normalmente así es. No es que sean todos los casos, ¿sí? No es que todos los que tengan esas características sean inteligentes. Yo creo que sí, si tienen las tres, pues debe serlo, ¿no? Pero digamos que no en todos los casos, pero sí en la mayoría. Por eso ponemos probablemente. En cambio, lo de tener éxito en la vida es ir como un poquito más allá, ¿sí? Y alguien puede decir rápidamente, no es cierto, yo conozco a muchas personas que son muy inteligentes y que lamentablemente no tienen éxito en la vida por varias circunstancias. Entonces ya ahí ese argumento no es correcto por eso, porque va un poquito más allá. A eso lo llamamos la conclusión no se sigue de las premisas, ¿sí? Eso es lo que está pasando. La conclusión
no se sigue de las premisas. Entonces, ojo con eso. Es por eso que no es correcto este argumento, el 3. Algunos podrán decir, pero es que si eres inteligente es más probable que tengas éxito en la vida que quien no es inteligente. Puede ser, podemos conceder que sea el caso, pero como no lo tenemos como premisa, entonces no lo podemos concluir. La conclusión se saca de las premisas que tenemos. Si creemos que hay otras premisas, hay que ponerlas, ¿sí? O por ejemplo, en este caso, si tenemos ya de estas premisas, creo que se sigue una conclusión y de esa conclusión se sigue otra conclusión. No importa que se siga otra conclusión, esa va a ser otro argumento. Recuerden que es una conclusión por argumento, ¿sí? Entonces, aunque se pueda hacer como cadenas de argumentos, son aparte, son separados los argumentos. No podemos, en esto de los argumentos, no podemos juntar de a dos, ¿sí? Repito, en el caso de los textos argumentativos ya podemos hacer un poquito lo que queramos, pero no en los argumentos. Los argumentos sí son muy estrictos en ese sentido. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Queda claro esto o quieren que explique más algo en particular? ¿Está claro? Ok. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces aquí les iba a explicar un poco sobre la actividad integradora 6, pero sigue sin cargar la plataforma. Pero sí quiero mencionarles un par de cosas importantes. Voy a dejar de compartir esto un momento, ahorita vamos a regresar por algo importante. Bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda o algo que les... No sé si ya vieron las instrucciones de la actividad 6 y si es así, si hay alguna instrucción que no les haya quedado tan claro. Entiendo que va a ser difícil que se acuerden porque pues no están viendo la actividad, pero si se acuerdan de algo, me lo pueden decir y podemos empezar con eso y si no, ya yo les comento lo que les iba a comentar. Ok, viste, pero te sirve una explicación. Muy bien. Jennifer, en tu caso, todo, algo que te acuerdes que no te haya quedado tan claro o también nada más explico en general. Ok, bueno, esperemos que con lo que comento ahorita se resuelva también tu duda. Bueno, una cosa comentar antes de entrar con la actividad. Esta semana ya entramos con el otro tema del módulo. El tema principal es la argumentación, pero también vemos lo que es la investigación. Sobre todo la siguiente semana se va a ver mucho sobre la investigación, pero ya ahora empieza con una investigación general. Lo primero que hay que decir es que cuando elegimos un tema, y es la primera indicación, el punto 6, ok, creo que recuerdo cuál es el punto 6, pero ahorita lo vemos. Cuando hacemos una investigación, lo primero es elegir el tema, ¿sí? Y es lo que dice la instrucción 1. Hay que elegir un tema relacionado con la legalización de las drogas. Ese es como el único requisito, que esté relacionado con eso. Ahí les pone algunos ejemplos, pero son eso, ejemplos, opciones. No tiene que ser uno de los que mencionan ahí. Pero es importante que delimiten su tema. ¿Qué es eso de delimitar? Especificarlo, ¿sí? Porque si decimos, voy a investigar sobre las drogas, uno entiende que van a investigar todo sobre las drogas, los tipos de drogas que existen, cuáles son las más consumidas, cuáles son los pros de consumir drogas, cuáles son los contras de consumir drogas, qué drogas son legales, cuáles no, etcétera, ¿sí?
muchas cosas. Y además en todos los países del mundo, en todas las épocas del mundo, es una investigación imposible. Entonces hay que especificarlo, ¿sí? Hay que especificarlo, digamos, temáticamente. Eh, en el caso de las drogas, pues es muy, muy sencillo, ¿no? Nos centramos, por ejemplo, en una droga en específico, eso se puede hacer. Y nos centramos, por ejemplo, nada más en sus consecuencias, o nada más en sus beneficios, o nada más en los que se van a beneficiar si las legalizan, o los que se van a, etcétera. Te centras en un aspecto en específico. Luego también hay que especificar el lugar, ¿sí? Porque no es lo mismo en cada situación. Además, en muchos países, por ejemplo, ya se legalizó, en otros ni siquiera se está debatiendo sobre legalizarla o no. Entonces, ¿en qué país nos vamos a entrar? Ah, pues México, ¿sí? O incluso, si puede ser más específico, pues también en un estado también se puede. ¿Y en qué momento? Si es actualmente, pues no hay que decirlo, se entiende que es en la actualidad, pero, por ejemplo, si es desde un momento en específico hacia la fecha, hasta la fecha, por ejemplo, si creen que tiene beneficios para lo del COVID, pues entonces nos centramos en después del COVID. Entonces, eso, ¿sí? Y a veces también, esto no siempre aplica, pero ¿a qué grupo puede enfocarse más? A los jóvenes, a las mujeres, a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los ancianos, etc. Entonces, por ejemplo, el tema quedaría eh, repercusiones del uso de marihuana medicinal en adultos mayores en México después de la pandemia. ¿Sí? Y ese es nuestro tema, ya bien especificado. Entonces, es lo primero que ustedes tienen que hacer. Elijan un tema que tenga que ver con las drogas, pero especifíquenlo lo más posible. Piensen en qué lugar se va a aplicar, en qué momento o qué momento nos interesa eso. Por ejemplo, alguien se puede centrar en la historia y pues, me interesa en los años 40. Ok, entonces pones eso. Beneficios de la legalización de las drogas en 1940. Y eso ya podría ser el tema de investigación. Ahora, también les pide que lo investiguen a partir de 2 o más disciplinas. Entonces, ¿a qué nos referimos con disciplinas? Disciplinas son estas, ¿cómo decirlo para no repetir la palabra disciplinas? Es esto que nos genera conocimiento, nos genera información, nos ayuda a entender mejor las cosas. Que ustedes quizá, por ejemplo, las identifiquen como materias escolares en secundaria, en primaria. Esas son disciplinas. Algunas son ciencias. Quizá en módulos anteriores vieron la diferencia entre ciencias y humanidades, ¿sí? Y que las ciencias se dividen en ciencias exactas, ciencias fácticas, ciencias sociales, ciencias experimentales, ¿sí? Bueno, todas las ciencias y todas las humanidades son disciplinas y nos ayudan a entender mejor un problema o a estudiarlo. Entonces, por ejemplo, el tema de la legalización de las drogas puede estudiarse desde muchas disciplinas. El derecho, la medicina, la biología, la historia, etc. Tenemos que elegir 2 mínimo, ¿sí? Y desde esas los vamos a enfocar. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a enfocar en la historia, pues entonces me tengo que centrar en un momento histórico determinado, cómo fue evolucionando eso, ¿sí? O a partir de un momento determinado. Si es de la medicina, pues cuáles son los efectos en la salud de las personas. Si es en la sociedad, pues los efectos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, ya nos ayuda a buscar mejor, a buscar más fácil. Por ejemplo, en Internet ya podemos poner, incluso en el buscador académico, en Google académico, ponemos legalización o repercusiones de la legalización de las drogas, medicina. Y nos va a dar resultados que tengan que ver con la medicina. Y además, esto nos sirve para entender mejor el problema desde la perspectiva que nos interesa. Quizá nos interesa más lo social, pues lo estudiamos más desde la sociología. Y así, es importante eso. Yo les recomiendo que sean 2 disciplinas que tengan algo que ver entre sí, porque a veces elegimos como muy contrarias. Por ejemplo, no sé, medicina y ¿cuál sería muy contraria? Medicina y política, por ejemplo, y ciencias políticas. Y nos vamos a los extremos y luego es difícil conciliar nuestro texto y parece que hicimos 2 ensayos diferentes. Eso no está bien.
también se los digo desde ahorita para su texto argumentativo. No es correcto que la primera parte hable solo de medicina y la segunda parte hable solo de ciencias políticas, porque parece que son dos diferentes ensayos y no es de lo que se trata. Se trata de que dentro del mismo ensayo vayamos hablando de ambos temas, ¿sí? No es necesario que tenga que ser como intercalado de, primero hablo de medicina, luego de política, luego medicina, no. Ya ustedes, es cuestión de estilo, pero que sí se vea que, por ejemplo, la misma cosa puede afectar de dos maneras diferentes. Eso es muy importante. Igual, si son muy contrarios y encuentran la manera de unirlos, no hay ningún problema. Nada más tengan cuidado de eso, de que no parezca que su texto son dos textos diferentes. A eso se le llama falta de cohesión y es algo que no debe de suceder. Luego también les pide que creo que me estoy brincando algo. Bueno, que realicen su investigación de acuerdo a esas dos disciplinas. Les dice también que piensen en lo que dicen los médicos, los periodistas, los políticos, etc. No tienen que pensar en todos ellos, ¿sí? Eso también es un ejemplo. Si ustedes se centran en medicina y en ciencias políticas, pues lo que les interesa es lo que digan los politólogos y los médicos, ¿sí? No tienen que pensar en lo que digan los historiadores, por ejemplo, ¿sí? Es nada más para que lo tengan como ejemplo, ¿sí? Todo va a depender de las dos disciplinas que elijan. Otra cosa con las disciplinas, no confundir la disciplina con su objeto de estudio o con su ámbito de estudio. Por ejemplo, la disciplina es la medicina, el ámbito de estudio es la salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando les preguntes sobre las disciplinas, pues no pongan salud. No, no es la salud, es la medicina. Política, no, no es la política, son las ciencias políticas. Leyes, no, no son las leyes, es el derecho, ¿sí? Ténganlo en consideración esto, porque en las siguientes actividades van a retomar otra vez eso, entonces ténganlo en mente, ¿sí? Y, ¿qué más les iba a comentar? Luego, y quizá creo que es la pregunta que decía Damaris, les pide que señalen de qué manera llevaron a cabo su investigación. Creo que algo así les pregunta. Déjenme ver si carga. Creo que ya está cargando, entonces voy a compartir rápido la plataforma para que lo que estoy diciendo tenga más sentido. Bueno, antes de entrar a lo que dice la actividad, este recurso, no sé si se vea que lo estoy señalando, el azul de la esquina, técnicas de registro de información, este es el que nos va a servir para esa pregunta, ¿sí? Técnicas de registro de información. Es un PDF, entonces tienen que descargarlo, pero lo descargan y ya pueden ver ahí lo que dice, ¿sí? Ese. Ahora sí, ¿para qué nos va a servir? Veamos a esto. Actividad integradora 3. Y punto 6, que era lo que decían. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. ¿Qué tienen que hacer ahí? Dos cosas. Uno, decir qué tipo de información es. Digo, qué tipo de investigación fue. Obviamente, hay varios tipos de investigación, no vamos a entrar en eso. Hay investigación de campo, que es la que se hace yendo al lugar de los hechos, ¿sí? Por ejemplo, hacer entrevistas, encuestas, etc. Experimental, su nombre lo dice, hacer experimentos, repetir un fenómeno varias veces. Y documental, que es ir a documentos, libros, revistas, etc. Ustedes se van a centrar en esta última, pero puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, si yo busco en revistas, se llama investigación hemerográfica. ¿Sí? Si yo busco en libros, se llama investigación bibliográfica. En el recurso que les dije ahorita, anótenlo bien, técnicas de registro de la información, vienen todos o la mayoría de los tipos de investigación documental que existen. Entonces ustedes fíjense, yo lo hice a través de páginas de internet, veo cómo se llama. Yo lo hice a través de videos, veo cómo se llama. ¿Sí? Video se llama, por ejemplo, videográfica. Yo utilicé un video, mi investigación fue videográfica.
También puede ser que hayan utilizado varias investigaciones, por ejemplo, en libros, en revistas, en videos. Tienen que mencionar las tres. Ah, mi investigación fue bibliográfica, hemerográfica y videográfica. Y luego le describe un poquito, pero muy breve. Empecé formulando una pregunta que quería responder, luego fui a internet, busqué en tal buscador, en tal navegador y me arrojó ciertos resultados, saqué ideas principales y ya hice mi texto. Algo así, ¿sí? Muy breve, una descripción muy breve de cómo llevaron ese proceso, pero no olviden mencionar de qué tipo es su investigación, ¿sí? Y el 5 es desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos, ¿sí? Lo mismo que hicieron la semana pasada. Tomen su idea, su postura, estoy a favor, estoy en contra. Recuerden que una postura no es nada más estar a favor o en contra, puede ser una postura intermedia o una postura diferente, ¿sí? Mi postura es que se debe legalizar, pero con menos gramos de los que dicen, y dar sus razones. Sí, eso se vale. Tienen que crear varios argumentos a partir de la información que encontraron y a partir de ahí hacer un texto argumentativo de 2 cuartillas. También ahí me encontré con varios que no siguió eso de las 2 cuartillas, quizá porque no sepan. Una cuartilla es una página en Word, letra tamaño 12, más o menos, es lo que podemos entender como cuartilla, ¿sí? Entonces, más o menos 2 cuartillas. No tienen que ser exactas. Se pasan poquito, no importa. Se quedan poquito cortos, no importa. Una cuartilla y media está bien. Ya si es menos de una cuartilla, ya eso les baja mucho la calificación. Ténganlo en consideración, ¿sí? También si hacen más de 3 cuartillas, también ya eso les baja la calificación. Además, eso hace sospechar que quizá lo plagiaron o algo así. Entonces, apéguense más o menos a eso, ¿sí? Lo importante es que defiendan sus argumentos. Y ya por último, sobre esta actividad, tienen que grabar un audio, pero fíjense muy bien lo que dice. Aquí no van a tener que explicar su ensayo, no tienen que leerlo, de hecho no tienen que hablar necesariamente de la legalización de las drogas. Dice aquí que expliques cuál es la importancia, perdón, de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. Eso es lo que tienen que responder. Ahí les especifica, en este caso, pues es la legalización de las drogas, pero nada más porque es el caso que están estudiando. Pero tiene que aplicar a todo, ¿sí? ¿Por qué ustedes creen que siempre es bueno interpretar un fenómeno, un problema social, una situación a partir de 2 o más disciplinas? ¿Qué ventajas nos trae, pues? ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en su audio. Y bueno, básicamente es todo sobre esta actividad, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No sé si sus dudas que tenían se aclararon con esta explicación o todo claro, ¿ok? Ok, perfecto. Ya nada más, iba a haber otra cosa sobre cómo agregar argumentos a un texto argumentativo y algo sobre cómo los párrafos argumentativos pueden ser un poquito más libres, pero eso lo vemos en la siguiente sesión. Ya nada más, antes de irnos ahora sí, actividad integradora 4. No voy a decir mucho sobre esto, ahí están las instrucciones, creo que son claras. Tienen que hacer 5 posturas, tienen que primero identificar argumentos, igual que lo hicieron la semana pasada en la actividad 1, identifican argumentos, ahora no en un texto, sino en un video, pero pues es lo mismo, y luego ya tienen que dar su postura, defender su postura, debatir la postura de otro compañero, ahí lo que les va pidiendo. Y yo cada día les estoy moderando el debate, entonces chequen lo que les comento para que puedan llevar a cabo mejor sus participaciones. ¿Sí? Aquí les digo algunas cosas. Ayer me hice una, entonces les digo,
Mm, es importante que las primeras dos intervenciones sean retomadas de uno de los panelistas del debate, ¿sí? Es preferible que el argumento lo coloquen con su estructura de premisas y conclusiones, pero si ya lo hicieron en forma de párrafo no hay ningún problema. Bueno, este tipo de cosas se las voy a estar comentando todos los días, entonces chéquenlo para que puedan llevar a cabo de mejor manera sus participaciones, ¿sí? Lo importante es eso, que en las primeras retoman el argumento de los panelistas, todavía no dan su opinión, y ya en la tercera en adelante ya es su opinión, su postura, la que están defendiendo, ¿sí? Tengan mucha atención en ello. Y, también, en algún momento les tienen que responder a ustedes, y si no les responden, ahí les dan una opción, pero esperen lo más posible a esto, ¿sí? Esperen lo más posible a que alguien les responda a su argumento, ¿sí? No sé, viernes en la tarde, por ejemplo, ya si, es viernes en la tarde y no me han contestado, bueno, entonces ya hago mi participación ya considerando las otras opciones. Y también lo de que comenten hagan un comentario diario en lugar de 3, 4 o 5 el mismo día. eh, lo preferible es que sea una diaria, ¿sí? Esto no es tanto nada más para forzarlos a que entren a la plataforma, no. Es porque es un debate, es un foro y parte de lo que significa hacer esto es estar participando con sus compañeros. Si, por ejemplo, alguien hace todas sus participaciones el lunes, pues ya el resto de la semana no le hace caso a sus compañeros. Lo mismo el domingo, que es lo más común. Hice todas mis participaciones el domingo desde las 11 a las 11:59. Pues obviamente eso va a bajar mucho su calificación porque no convivieron, no platicaron, no respondieron a ninguno de sus compañeros. Entonces, traten de que sea una participación diaria. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de retirarnos. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, comentada Maris. Y en YouTube, ninguna duda. Perfecto. Bueno, entonces, de mi parte es todo. Les agradezco mucho que hayan asistido, a pesar de los problemas que hubo con la plataforma. Qué bueno que sí hayan podido. Las veo, los veo una cosa. Bueno, el viernes, como saben, es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, pues por obvias razones, si no ingresan, no hay ningún problema. Este, igual yo voy a estar aquí dando la sesión. Si nadie ingresara por esta cuestión, se va a hacer igual la sesión y se va a hacer la grabación. Entonces, para que lo tengan en consideración, si tenían planeado ir a alguna marcha o simplemente conmemorar el día, pues adelante, ¿sí? No hay problema ante ello. Igual quienes sí asistan, pues es igual, los horarios ya quedaron definidos, son los mismos de la semana pasada, de 7 de la tarde a 8 de la tarde, miércoles y viernes. Entonces, quienes ingresen, pues los veo el próximo viernes y quienes no, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego.